Bueno, yo oficio así formalmente de presentador del imán Marwan, que es amigo, y justamente me había pedido de convocar a algunos periodistas y acá estamos con el imán. La verdad que muchas gracias por la confianza. Y básicamente el imán Marwan, que es de la comunidad Ahmadía, musulmana Ahmadía, que ya hace muchos años que está en la Argentina como misionero. Tiene una gran oportunidad ahora de contar un poquito, ya que se acerca el Mundial. Surgió esto a partir de una charla que tuvimos con él respecto de cuáles son, podríamos decir, él decía algunos consejos, yo decía algunos tips, lo que hay que saber para aquel que va al Mundial. No sé si acá entre el público, el doctor Irineo, alguno va a ir al Mundial, pero por lo menos los colegas pueden comentarlo en sus medios para aquel que tenga la fortuna de viajar al Mundial. Se había pensado para periodistas, pero básicamente esto sirve para todo aquel que vaya y es fundamental que usted pueda hablar primero un poquitito de Marwan Gui, y después le van a hacer consultas a los colegas, ¿puede ser? Así es. Bueno, lo dejo. Gracias, Pablo. Bienvenidos a todos, gracias por venir, por acercarse. Sí, en primer lugar, así también ya aprendemos un poco. En el Islam se saluda al otro con As-salamu alaykum. ¿Cómo? As-salamu alaykum. Alaykum salam. As-salamu alaykum significa la paz sea con vos. Entonces, muy parecido a Shalom, ¿sí? Del saludo hebreo o judío. Así se dice también Salam o As-salamu alaykum, ¿sí? Que sería la paz sea con vos. Y Qatar, por ejemplo, es un país musulmán y el saludo es un saludo del idioma árabe. Entonces, no solamente en Qatar, sino que en cualquier país musulmán es muy común y es como una recomendación saber eso, ¿no? En ese sentido, para empezar un poco, la idea para mí era no solamente aquellos que viajan a Qatar, porque ahora es un momento de conocer también al otro mundo, también un poco más el mundo musulmán, pero la idea es también un poco en general para fortalecer el diálogo. Hace poco incluso yo fui invitado a Roma, al Vaticano, para una audiencia con el Papa y hablamos también de eso, que hay que superar un poco las divisiones de bandera, étnica, religiosa. Y la clave para conocer o para respetar al otro es primero conocer sus costumbres, sus valores. Por ejemplo, algo muy común es el saludo, ¿no? Muchas veces nos pasa que no es que yo no respeto a una mujer, es todo lo contrario. Por el respeto, por ejemplo, no tocamos al otro género. Pero eso vamos a hablar más adelante, ¿no? Cómo hay que saludar, etc. Entonces voy un poco para hablar de qué se trata del encuentro de hoy. La idea es que luego ustedes, voy a hacer una introducción breve y después quiero incluso más que nada tener un intercambio dinámico con ustedes, para que ustedes puedan preguntar creo que ustedes dicen, hay un dicho, sin pelos en la lengua, ¿no? Entonces, sin ninguna barrera pueden sacarse sus dudas y hacer sus preguntas, ¿no? En primer lugar, sería importante distinguir entre ser árabe y ser musulmán. Acá incluso muchas veces nosotros pasa que metemos a cualquier asiático en la misma bolsa y ya es directamente turco. Incluso a mí me pasó directamente, ¿no? Como turco, y aunque yo no soy turco, ¿sí? E incluso muchas veces se quedaron asombrados cuando digo nací, fui criado en Alemania, ¿sí? No soy el típico alemán con los ojos azules, etcétera, pero ¿sí? No soy árabe en mi caso, soy musulmán, descendiente pakistaní, pero soy alemán. Por otro lado tenemos acá, por ejemplo, dos hermanas musulmanas que son argentinas, no proceden de una cuna árabe. Entonces la primera cosa para aclarar sería la distinción entre ser musulmán y ser árabe. Árabe es una identidad cultural, como por ejemplo latino o europeo. Amplia. Sí, amplia. Por eso incluso, por ejemplo, hay árabes que no son musulmanes. Hay árabes judíos, por ejemplo, sefaradí, ¿sí? O hay árabes drusos, ¿sí? Maronitas. No, por eso, no hay una característica. Es como, por ejemplo, hay argentinos, la mayoría sí son cristianos, pero hay argentinos judíos, o en ese caso musulmanes. Exactamente. Entonces, sí, la mayoría podemos decir, como en el caso de Qatar, casi 99%, en el caso particular de Qatar son musulmanes.
Pero, por ejemplo, países como Egipto o Palestina, hace poco fui a Chile y, por ejemplo, la comunidad palestina más grande afuera de Palestina está ubicada en Chile, pero la mayoría de ellos son cristianos, no son musulmanes. Yo también me sorprendí, incluso hace poco el gobernador de San Luis me invitó a San Luis porque él hace varios años había iniciado un programa de recibir sirios refugiados. Y él me invitó para visitar a los sirios y cuando los visité, la mayoría de ellos ni siquiera eran musulmanes, eran cristianos. ¿Sí? Entre las 10 familias que quedaron, solamente 2 eran musulmanas, el resto todos cristianas. David, sentate. Entonces la primera diferencia sería ser árabe y ser musulmán. ¿Sí? Y por otro lado, en el mundo casi tenemos hoy en día 2.000 millones de musulmanes. Entonces no es un concepto tan lejano, ¿sí? Sino que el Islam es como que ser musulmán, incluso yo diría en Argentina, no hay que asociarlo con algo, con una cultura distinta. Como ya di el ejemplo, tenemos, la mayoría de nuestra comunidad son argentinos. Y nosotros como comunidad musulmana ni tratamos o ni intentamos representar una cultura en particular, sino que simplemente queremos transmitir ciertos valores. En ese caso, incluso en el mundo musulmán, casi el 80% de la población total ni siquiera son árabes. ¿Cuánto? Solamente 20% de la población total de los musulmanes son árabes. De la población total de casi 2.000 millones de musulmanes, solamente el 20%. El resto no son árabes. Pero en el país más grande, el país musulmán, es Indonesia. Indonesia, sí, ese es por ejemplo el estilo, lo que yo uso acá es el estilo de Indonesia, de Malasia, de Singapur, ¿sí? De India, que son países también o tienen una población grande de musulmanes, pero no son árabes. ¿Sí? Y también incluso en el mundo hay casi 50 países musulmanes, para decirlo así, o naciones con una mayoría, población o una población mayoritaria musulmana. Y por otro lado, también para entender que el mundo árabe es también muy disperso, muy dividido. Tenemos casi más de 20 países árabes, o países cuyo idioma oficial es el idioma árabe. Entonces es como muy peligroso generalizar, sea ahora el caso del Islam o sea el caso de la cultura árabe. Si por ejemplo incluso pasa que hay árabes como de Qatar, de Kuwait, de Palestina, que hablan un idioma o un dialecto que por ejemplo otros árabes ni siquiera los entienden, por ejemplo los árabes de Túnez, de Marruecos, de Egipto. ¿Sí? Entonces como un mundo muy disperso, y lo mismo pasa con el mundo musulmán. En el Islam hay más de 70 ramas y corrientes, por eso como hay tantas diferentes facetas de interpretar el Islam. ¿Sí? Acá nos llega siempre las noticias espantosas o los títulos rojos cuando pasa algo en relación con Al-Qaeda, Talibán, ISIS. Pero esa es como una pequeña minoría dentro de las diferentes formas de interpretar el Islam. ¿Sí? Y lo mismo ahora, por ejemplo, con Qatar. También es importante tener en cuenta que Qatar tiene una forma de interpretar el Islam. Y después hay tantas otras formas, matices y facetas. Claro, el Islam. Por eso hay como en el mundo. ¿Cómo por ejemplo, Qatar es una sociedad más conservadora, ¿sí? En muchos aspectos. Si por ejemplo, si ustedes lo quieren comparar, por ejemplo, con Turquía, Egipto, Marruecos o incluso Dubái, ¿sí? Que serían tal vez sociedades más abiertas, más pluralistas. ¿Sí? Y Qatar, ya por el hecho que casi 99% son musulmanes, entonces es una sociedad más conservadora, más cerrada. Pero es debido también al hecho que no es tan fluido la convivencia interconfesional o no es una sociedad pluralista. ¿Sí? Y por otro lado, por ejemplo, sociedades como Turquía, debido al hecho que es una sociedad muy pluralista, ¿sí? Entonces la gente también tiene otra mentalidad, pero no es una cuestión del Islam, es más una cuestión de la mentalidad, de la tradición. Por ejemplo, un dato simple para entender un poco las cuestiones polémicas: India no es un país musulmán, pero en muchos sentidos tiene una visión muy cerrada. Por ejemplo, también el tema con el maltrato de la mujer, machismo, cuestiones así, pero no es un país musulmán. Yo, por ejemplo, por otro lado, estuve en Ghana, que
tampoco no es un país musulmán, es un gran país cristiano, pero también bastante preocupante la situación de la mujer y esas cuestiones. Entonces hay que siempre, como muchas veces pasa en las noticias, algunas veces que se mete o se usa simplemente como el chivo expiatorio al Islam. Pero hay países árabes barra musulmanes que rechazan todo lo que es occidental, o sea, no quedan. Décadas atrás No, había hay, por eso incluso hay sociedades que usan justo ese discurso de odio. Claro, Como el Talibán hace eso, Afganistán hace eso, también hay otras sociedades. Pero hay muchas veces mucha hipocresía. Por ejemplo, predican el odio hacia el occidente, pero luego la clase alta, ellos mismos tienen casas, cuentas en el occidente. Por ejemplo, pasa con Arabia Saudita. Por un lado, como que es una sociedad muy cerrada, muy conservadora, pero después varios príncipes, ellos mismos, pasan sus vacaciones en Miami, en París, en Londres, ¿sí? Entonces es esa la cuestión. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en Pakistán. ¿Sí? Y tienen clubes de fútbol también. Sí, por ejemplo, París, Saint-Germain o Manchester City. ¿Qué pasa? Bueno, un poco el mundial fue un poco la relación que tenía el expresidente de Francia con uno de los jeques de Qatar, había escuchado, no sé si. Puede ser. Sí, es. Que ahí influyó en la FIFA para Claro, la relación política entre Qatar y el expresidente Sarkozy. Y no solamente con Sarkozy, por eso como en esa mundial o de la decisión de asignar la mundial a Qatar fue muy cuestionada, también por el tema de los derechos humanos. Por eso Claro. Amnistía Internacional u otras organizaciones han abiertamente ya hace mucho criticado a Qatar, porque ellos tienen por un lado una situación muy, sí, como una casi explotación laboral de extranjeros. Tienen muchos bangladeshis o pakistaníes de gente Sí, mundial. la construcción de los estadios. Claro, regional. y entonces en ese sentido, bueno, también en general, no solamente la situación de la mujer, sino que en general los derechos humanos. ¿Y la diversión cómo es? La diversión es una cuestión en el Islam es muy diferente. Entonces, para empezar ahora un poco sobre las cuestiones, empezamos primero, por ejemplo, lo más importante es el saludo muchas veces. Incluso a mí también me pasa que no es... alguna es una situación incómoda como musulmán, ¿no? En Alemania me pasaba, en Europa, era el hecho de no dar la mano al otro género me refiero, ¿no? Sí. Y en Argentina, ustedes como expresión de amabilidad, de cariño, incluso besan, abrazan al otro directamente. ¿Sí? Entonces para mí como extranjero al principio fue bastante fuerte, ¿sí? Ahora ya me acostumbré y entiendo que no es de una mala intención, sino que todo lo contrario, por su respeto, por su cariño. Gabriel, por favor, sentate. Si no, yo me siento incómodo, entonces hay lugar. Sí. Sí, entonces en el Islam lo que se hace, por ejemplo, entre hombres, sí se puede tocar, besar, abrazar, también entre mujeres, pero no hacia el otro género. Entonces ahí sería lo más correcto, ¿no? Para evitar también cualquier inconveniencia, simplemente con un gesto, pero sin tocar el otro. Si uno va con su pareja a Qatar, puede ir abrazado con su mujer, la puede besar o es contradictorio con la cosa. No, eso por ejemplo no son cuestiones legales, son más cuestiones de la... No como otro país. Sí, claro, es como que cómo te sentís, De costumbre. ¿sí? De costumbres. Entonces no es que viene luego la policía para decirte, ¿por qué abrazaste a tu esposa? Es solamente una cuestión, tal vez la gente te va a mirar, Claro. ¿sí? Porque para ellos tal vez no es común, porque sí es cierto, ahora no es algo islámico, es más algo de la cultura árabe o la cultura asiática, que así por ejemplo lo mismo pasa también en India, que no es un país musulmán, para que entiendan, que no es común mostrar tu afecto, tu cariño, tu sexualidad en la vida pública. ¿Qué pasa si lo haces? Entonces si haces, es como que tal vez la gente te va a mirar, entonces tal vez te sentís incómodo y te observan. ¿Y qué piensan? ¿Y qué piensan? Porque para ellos sería un choque cultural, ¿sí? Porque Ah. para ellos, pero no solamente ellos, por ejemplo, si vos fijas coreanos o japoneses o chinos, también en su cultura es como que más vivir la sexualidad como más en forma íntima, privada, Okay. ¿sí? Y no tanto en la vida pública. Pero no es como que ahora te van a perseguir o ahí a agredir. Depende, ahora si haces por ejemplo algún acto que es fuera de lugar, por ejemplo una mezquita o un acto en una reunión espiritual, ¿no?
ahí sí tal vez se van a... Aparte creo que ahí vos estás en un lugar y te explican. Claro, pero si no es más una cuestión Después, cultural. Acá Es se muy comparte. jurídica, Imán, porque hace poco vimos un episodio de una mujer que no usó el velo y la detuvieron. Ahora, desde el punto de vista de los musulmanes por la paz, eso no. No. ¿Cómo es visto? Por eso yo hace poco escribí varias columnas también en diferentes medios, también en Infobae, Página 12, y ahí totalmente condenamos esta reacción o este hecho, porque para nosotros ahora, por supuesto, el velo, en primer lugar para aclarar que el velo no es solamente algo del mundo musulmán, si nosotros Como el incluso burka. comparamos las religiones abrahámicas, Claro. es común entre las tres religiones. Incluso el Corán da el ejemplo de la Virgen María, y un capítulo entero del Corán es dedicado a la Virgen María, por su pudor, por su modestia, por su lealtad. Entonces el velo no es solamente tapar a una mujer como una expresión de someterla, De respeto. ¿sí? Sino que es como por ejemplo acá en nuestra sociedad se usa el pañuelo verde o celeste, entonces no es cualquier color. Claro. El color transmite los valores, una cierta mentalidad, una cierta ambición de la persona, su postura. Lo mismo, el pañuelo de una mujer no es solamente una moda o tapar el pelo, sino que muestra que ella quiere vivir bajo las normas, los preceptos de Dios. Su mensaje permanente. Claro. Entonces un mensaje para ella misma y para la sociedad, que ella no quiere que el hombre o la sociedad la cosifique solamente o la juzgue solamente por su belleza física, sino que quiere ser respetada por su carácter, por su persona, ¿sí? Entonces esa es la cuestión. Ahora, por supuesto es un concepto islámico usar el velo. Ahora lo que sí es que no existe un código de vestimenta. Como ya dije al inicio, el Islam es una religión universal, no es una religión solamente para los árabes. Entonces, si ahora una mujer usa jeans y camiseta larga, y luego el pañuelo, Está bien. es tan válido como una túnica oriental. Ah, ok. Entonces, el Islam no enseña que un hombre tiene que vestirse de manera árabe o con una túnica. En Europa, usted que vivió ahí en Alemania puntualmente, las costumbres, la comunidad musulmana, ¿sigue respetando esas costumbres? ¿O se han occidentalizado? No, es por ejemplo en mi caso. Yo Sí. por ejemplo me siento más cómodo en camiseta y así ropa occidental que ropa oriental. Pero no es que el Islam te lo exige. No, no Entonces el Islam jamás dijo que uno para ser musulmán tiene que seguir la cultura árabe. No tenés que comer comida árabe, ni tenés que hablar árabe, ¿sí? Ni tenés que vestirte de manera oriental. Simplemente tenés que adaptar los valores morales y espirituales. Eso dice ahora, por ejemplo, simplemente tenés que vestirte con modestia, con pudor. Claro. ¿Sí? Sea Con hombre o sea respeto. mujer. ¿Sí? Pero después, ¿cómo lo haces o qué ropa usas? Es tu decisión. Lo mismo ahora tú preguntas sobre la mujer, por ejemplo, la obligación del velo. Por eso nosotros condenamos eso. Porque consideramos, si bien el velo es un mandamiento islámico, el mismo Corán también dice que no debe existir coacción en la fe, en la religión. Es decir, que la fe es siempre un asunto íntimo, personal entre la persona y Dios. Y nadie, y absolutamente nadie, tiene el derecho de juzgar al otro ni imponer mandamientos religiosos en nombre de Dios al otro. Por eso, nosotros, por ejemplo, rechazamos cualquier país que impone a la mujer el velo, de la misma manera como hay ciertos sectores en el occidente que imponen a la mujer musulmana no usar el velo. No hay surá que lo permita eso tampoco. No hay. Entonces, por eso nosotros, por ejemplo, sería la Sharia o la policía en Irán, en Arabia Saudita o cualquier país, nosotros realmente lo repudiamos y lo rechazamos. Acá le quiere preguntar algo Barcelona. El velo, como entendemos en Occidente, ¿no? es una tela que tapa el rostro. ¿No? Ese es el concepto de velo de Occidente. Todo, ¿no? Lo que tiene ella puesto en su cabeza y en el cuello, ¿es velo o recibe otro nombre? O se No, considera es velo? también un velo, hijab. Incluso Sofía, venite acá. ¿Puedo decir una cosita? Sí, trae también tu silla acá. Por favor. Ahí, Así usted pueden hablar ejemplo. directamente Pero con el la... puede ser como muy subjetivo, porque evidentemente la condenaron por no hacer lo que supuestamente el mandato decía. Exactamente. Entonces, la ley de Dios, en ese caso, o el nombre de la ley de Dios, cometen Claro. como una atrocidad por no, y juzgan a una mujer por no hacer lo que supuestamente la ley de Dios dice que hay que hacer. O sea que es como muy subjetivo, sobre todo en esa sociedad del lado del hombre hacia la mujer. En nombre de Totalmente de Dios. acuerdo, porque también hay que tener lo que pasa en Irán.
no es ahora solamente la cuestión del velo, porque lo que pasa, y no solamente Irán, sino que otros países también, ellos en realidad tienen su propia ideología, tienen sus propias costumbres culturales. Pero lo que hacen ellos, tapan o esconden su ideología bajo la tapa del Islam. Claro. Y usan falsamente el nombre del Islam como una herramienta. Y eso no es solamente el Islam, a lo largo de la historia, siempre la afirmación, el nombre de Dios, era siempre la herramienta más potente. Lo he visto en Estambul también, digamos, en Turquía, si bien por ahí me pareció escucharte decir que eran como un poco más liberales. Para mí era totalmente como contradictorio, el hombre vestido con una remera y bermudas y la mujer absolutamente respetando la vestimenta tradicional, digamos, quizás porque yo lo miro con una mirada occidental y lo analizo desde ese lugar, resultaba sumamente chocante desde el punto de vista, si querés, climático. Después discutimos todas las otras cuestiones, pero desde el punto de vista de la temperatura era sumamente hasta chocante ver, digamos, el hombre adelante paseándose con remera y bermudas. Yo veía a la mujer y digo, me quiero revelar con el nombre de esa mujer porque no lo podía creer realmente. Bueno, cierro el comentario. No, pero sí, pero yo también estoy totalmente de acuerdo. Por eso es también para mí, fíjate, como musulmán de cuna, como teólogo, lo que pasa en esa sociedad para mí también es un choque total. Y me da mucha tristeza y realmente indignación, ¿sí? Escuchar esas noticias. Y no es solamente hablar de la cuestión del velo, sino que otras cuestiones también en Irán. Así que en nombre de la religión, la mujer es siempre deprimida o no puede acceder a sus derechos. Simplemente el hecho que necesita el permiso del hombre para cosas básicas. ¿Sí? Claro. Hace poco, por ejemplo, la mujer no pudo manejar el auto en Arabia Saudita. Tal cual. ¿Sí? O sin el permiso de su marido no podía salir del país. Entonces ahora se me preguntan, ¿dónde dice eso en el Corán o en el Islam? En ningún lugar. En En ningún ningún lugar. lado se dice eso en el Islam, todo lo contrario. Por ejemplo, ustedes tal vez hace poco, el año pasado, cuando fue todo el tema con Talibán, los talibanes prohibieron a la mujer el acceso a la educación, ¿sí? A las universidades. Ahora si ustedes me preguntan, ¿qué dice el Islam dice que es la obligación de una mujer obtener educación desde la cuna hasta la tumba. Entonces, totalmente el caso opuesto. ¿Sí? Pero ellos, por supuesto, lamentablemente usan la religión como su tapa. Y son muy extremos, además. Y son muy extremos y la gente también, eso hay que también aclarar, por otro lado la gente son ignorantes. Tal cual. ¿Sí? Entonces para mí la raíz del problema es lo que vos dijiste también, esa mujer por ejemplo, ¿por qué no cuestiona eso? Es ignorancia, porque no van a las fuentes, no van a sus enseñanzas, siguen ciegamente lo que enseña el clérigo y el molde. Ignorancia o también, digamos, el no poder desde el punto de vista de la mujer en esos países alzar la voz, porque rebelarse significaría lo que pasó, por ejemplo, con esta mujer que no quiso tener el velo. Y, digamos, creo que en el balance resultan como una batalla perdida. Y hay mujeres que no están, creo yo, mentalmente preparadas en estas sociedades para tener tal enfrentamiento, porque no se las educó de esa manera, se las educó para obedecer a la familia, a las tradiciones, a las costumbres y a la religión. Quizás no Sí, yo quiero decir un par de cositas. Arrancando. Estoy como. ¿Qué opina usted como mujer, mi hermana? Arrancando por el tema del concepto del velo, que mencionaba alguno de ustedes. Sí. Como estudiante de comunicación que soy, tenemos que entender que a la hora de traducir conceptos, más allá de la traducción lingüística, que de hijab hablamos de velo, está la traducción cultural. Y las palabras y los términos tienen huellas que nos remiten a cosas. Acá cuando decimos velo, se nos viene a la cabeza todo un sistema de creencias sobre el velo. Y no se nos viene como la polisemia de la palabra velo, las muchas interpretaciones que puede tener. Entonces tenemos como ese doble trabajo para pensar en el velo desde acá, desde nuestra sociedad, que a mí me gusta decir que estamos occidentalizados, porque no creo que seamos occidente tampoco. Y estando acá en Buenos Aires es muy fácil olvidárnoslo, pero no lucimos muy occidentales si vamos a las provincias. Entonces es importante cuando hablamos de cultura, de religiones y de esas cosas, pensar en las particularidades que tiene cada territorio, y en el caso del Islam, pensar al Corán y las cosas sobre las que se funda nuestra religión como algo vivo, no es algo estático.
Yo hoy pensaba, en la época de revelación del Corán, años 600 después de Cristo más o menos, no había pasado la revolución industrial. Tenemos mucho trabajo que hacer para pensar sobre nuestros textos religiosos. Todos los que no tengamos una religión nacida ayer tenemos que pensar mucho sobre nuestros textos religiosos. Y eso es trabajo activo. Yo lo que veo es que muchas veces caemos, y esto lo digo como autocrítica general, no retando a nadie, pero caemos como en simplismos porque es más fácil seguir adelante así. Y pasa mucho esto con respecto a la mujer en Medio Oriente, porque estoy de acuerdo con vos en que hay todo un sistema que hace que sea más fácil, entre un millón de comillas, para esa mujer como cumplir su destino dictado por la cultura que la definieron algunas personas. Sí, no ellas. No ella. Y ese mundo islámico que tenemos en mente arrancó con el colonialismo. El Islam era una religión sumamente progresista. Entonces hay un montón de cosas que vamos arrastrando y que vamos internalizando, que es necesario que empecemos como a desarmar. En todas las sociedades hay diferencias en las maneras en las que socializamos al hombre y a la mujer. Al hombre lo socializamos para que haga uso de sus privilegios en todas las sociedades. En las más igualitarias, de los microprivilegios. Y en las más desiguales, a la mujer se le da toda la coacción de un aparato estatal y social, porque no es solamente las leyes. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles países? Y en Afganistán. No, que el Estado que le da a la mujer. Coacción desde las leyes. Oficios. Eliminación completa de su rastro en la historia, que las mujeres somos constructoras de historia. Acá, en este país y en todos lados. Todas hemos estado en procesos revolucionarios, o sea, no todas las mujeres, pero en todos los procesos revolucionarios y de liberación de cada país ha habido mujeres. En las constituciones de los estados han participado mujeres, no sé si en la redacción de las constituciones, pero sí en la constitución de los estados como una figura relevante en nuestras vidas y en las sociedades. En el caso de Afganistán lo que vemos es directamente la coacción total y absoluta, es la fuerza y la muerte como consecuencia de la revelación. Pero también culturalmente tenemos un montón de momentos y de aparatos que no nos hacen actuar con libertad. Eso es en ningún lado, cada sociedad tiene sus particularidades. Pero también si yo vivo en un país musulmán en el que voy a hacer una paria social, si yo digo, ¿por qué mi marido anda en bermudas y ojotas y yo tengo que estar toda tapada? Y eso también es otra traba. Pero la respuesta no es decir, pobre, esa mujer, primero, no piensa en su vida, o verla como una figura aniñada que no puede pensar por sí, sumamente sometida, porque dentro de los movimientos de liberación del Medio Oriente y de países musulmanes, la predominancia femenina es enorme. Lo que está pasando ahora en Irán es enorme. En Afganistán la participación femenina de las revueltas ha sido enorme. Entonces esas mujeres tienen sus identidades y resulta que son musulmanas muchas de ellas. Y hacen interpretaciones necesarias desde el hoy en día para vivir en paz con su religión. Y eso es muchas veces lo que no pensamos, pero ya me extendí demasiado y estamos para hablar de fútbol. Pero resulta como muy interesante. Perdón, Imán, paradojalmente el inicio del Mundial va a coincidir con la sentencia jurídica a favor o en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Como musulmanes por la paz, ¿qué posición tienen con respecto al sangriento atentado contra la vicepresidenta? ¿Pero qué tiene que ver con lo que venimos ahora? Para mí, creo que para muy brevemente comentar en eso, el Islam enseña simplemente, como dice ahí, amor para todos, odio para nadie. Entonces condenamos categóricamente la violencia y el terrorismo, sea cual sea la víctima. Y por otro lado, consideramos que amor a la patria es parte de la fe. Eso simplemente creo que es tu pregunta. Entonces creo que es un momento para nosotros como sociedad buscar la unidad y evitar el discurso de odio y tratar no solamente como país, sino que creo como humanidad, ¿no? Son momentos muy preocupantes. Sí. Te quería preguntar, el saludo
Salam Aleikum, Ajá. ¿es de los países árabes o es de la religión musulmana? Es un saludo porque para entender, el Islam surgió en un país árabe. Entonces, por ejemplo, incluso el Corán en su idioma original fue revelado en el idioma árabe. Entonces, aunque el Islam no es una religión solamente de los árabes, por supuesto tiene su origen en el idioma árabe, ¿sí? Por eso, el saludo de los musulmanes en su idioma árabe sería Salamu Aleikum, ¿sí? La paz sea con vos. Pero otra vez, repito, por ejemplo, hay musulmanes que tal vez son argentinos o no saben árabe, entonces no se les exige ahora saber o conocer o leer el Corán en árabe. Por eso, por ejemplo, si te fijas ahí atrás tenemos la traducción del Corán y tenés por un lado el texto original en árabe y al lado la traducción en español, ¿sí? Pero sí, el saludo es Assalamu Alaikum. En realidad es un deseo hacia la otra persona. Exacto, significa la paz de los dos. Claro, es un deseo de bonanza religiosa de Dios. Como el cristiano dice, que Dios te acompañe. Una bendición. Exactamente, incluso... Bendiciones. Claro, bendiciones, incluso si se usan acá ojalá, ¿no? Ojalá procede de ¿Qué significa Dios quiera? Claro, en árabe significa literalmente si Dios quiere. Es Claro. una expresión islámica, inshallah. Si Dios quiere. Inshallah. Y así mismo también Assalamu Alaikum es como que la paz sea con vos. Bueno, vamos a lo mejor, la diversión. Sí, sí me preguntas. Sí, en ese sentido, tal vez para nosotros acá argentinos, una forma muy común de diversión sería tal vez alcohol, ¿no? Para relajarse también en los ámbitos familiares, sociales, es siempre un elemento fundamental, ¿no? Y en ese caso en el Islam no forma parte, no está prohibido el consumo de alcohol, ¿sí? Menos, el único caso sería por ejemplo medicina, ¿sí? En ese sentido sí, pero si no, como consumo no se permite el alcohol. Y en ese caso, ahora si me preguntas, ¿se puede conseguir alcohol en países musulmanes? Por supuesto sí, todo de manera clandestina existe, ¿sí? Pero otra cosa es si me preguntas qué dice el Islam. O si me preguntas, ¿hay musulmanes? Sí, por supuesto hay musulmanes que no cumplen con la ley, ¿sí? Pero yo como en ese caso voy a hablar lo que enseña la ley del Islam. En ese caso el Islam me permite poner el alcohol, por otro lado poner los boliches, también lo que me hicieron durante la nota. También ahora no es un concepto islámico, creo que y ninguna religión, según el concepto de ninguna religión, es algo que se lo promueve, ¿no? Porque en Islam también el concepto es, ahora es, por supuesto, la sexualidad es algo incluso que consideramos que Dios ha puesto en el ser humano. Y también es incluso, el Islam promueve expresar ese amor, ese cariño, pero solamente a través de formar una pareja o un matrimonio. Entonces no es permitido ni adulterio ni fornicación. ¿Sí? Está bien. Ese sentido. Pero digamos en los supermercados no hay alcohol. No. Solo por izquierda. Sí. Entonces tal vez sí en lugares privados, en restaurantes privados, ahí sí se puede conseguir, o también es simplemente el mercado negro, ¿no? Pero de manera oficial en muchos países musulmanes no se consigue, y eso es tal vez donde yo hago la autocrítica, hay mucha hipocresía. ¿Pero es penado y es sancionado? Sí, depende del país, porque hay también ahora diferentes formas. Ahora el Islam, porque hay que entender el concepto que la religión o el Islam no es que se basa algo en las preguntas jurídicas, que si tomas alcohol entonces te tiene que castigar, sino que es más como pautas morales y espirituales para uno mismo. La realidad es que vos no necesites la ley de un Estado que dirige para vos cómo vivir o actuar conforme al Islam. La moral está... Claro, por eso, según el Islam, ahora si me preguntas cuál es el castigo por tomar alcohol, no existe ningún castigo en el Islam. Porque al final Dios dice que debe siempre ser tu propia convicción. Ahora me preguntas cuál es el castigo si una mujer musulmana no usa el velo. En el Corán no existe ningún castigo. ¿Sí? Porque el Corán mismo aclara que no debe existir coacción. Si una mujer usa el velo o no, debe ser su propia decisión, su propia convicción. Si un hombre toma alcohol o no, o cuál es el castigo si toma alcohol, no hay ningún castigo. Es algo entre él y Dios. ¿Sí? Ahora sí, lamentablemente hay países que no comparten la misma postura.
Pero, por ejemplo, nosotros los argentinos solemos ser, como se dice, muy bullangueros y nos gusta hacer tanto, alentar fuera y dentro del estadio, ¿no? La previa incluye acá en Argentina, en Buenos Aires, sobre todo en un partido clásico, como sería en Boca River, mucho alcohol, otras sustancias y otras cosas. ¿Cómo pueden hacer o qué podría pasar para controlar o qué es lo que se puede hacer? Porque ¿cómo van a hacer para evitar que eso no suceda? No, ellos van a ir a ofrecer seguramente adentro de las canchas, de los estadios, también en los lugares privados. Y por otro lado, creo que tendrían que hacer muchas excepciones, Claro. ¿sí? Excepción. Por el tema del mundial, ¿sí? Por eso incluso varias veces los representantes cataríes en la prensa dijeron que estamos abiertos, ¿sí? Entonces ya anticipando que tienen una otra forma. Y que también están todos los reflectores del mundo y el universo entero puestos en Qatar. Claro. Yo no creo que en un banderazo vaya a haber un acto represivo mayor, pero sí creo que hay que tener... habrá un límite. Claro, hay que tener especial noción de las leyes del país al que estamos yendo, estemos de acuerdo o no. Sí, Si sí. no estamos de acuerdo, nos vamos a indicar. No, lo que O se las ve cuestionamos, pero un cumpliéndolas. simpatizante, digamos, común, por decirlo de alguna manera, puede llegar a ver cuáles son, averiguar un poco de qué se trata cuando va a un país o una cultura de la que no está acostumbrado. Pero hinchadas unidas Argentina, yo no sé si van a estar con un protocolo viendo a ver qué puedo hacer o no puedo hacer, si puedo tomar o no puedo tomar. Les va a importar nada, la nada misma. Bueno, igual yo creo que los europeos consumen más alcohol que los argentinos, los alemanes, los Traduciendo. Consumen más alcohol. Traduciendo a los alemanes. Claro, es. Sí, lo que vos decís, estoy de acuerdo, Tom, pero para mí una cuestión muy importante es que lo que yo veo como extranjero es, acá es como... Un derecho. Sí, también la agresión, yo diría la agresión acá es el problema. Y la sociedad, no solamente Boca River, lo que yo veo muchas veces como que muy polarizada. Por ejemplo, en Alemania o en Inglaterra, lo que vos decís, es común que un hincha de Manchester United y City van juntos a la cancha. O se sientan juntos para mirar el mismo partido. Pero toman alcohol. Pero toman alcohol, Sí, incluso claro. después van a discutir En la sobre el cancha. fútbol. Se sobre el desconocen partido. también. Claro. En la cancha. Acá me pasó incluso varias veces En la que yo cancha. ya como que no hablo acá en nuestras reuniones ni del fútbol ni de la política porque se ponen muy intensos. Vamos. Vamos. Por eso para mí es como más una cuestión, lo que ella dijo también, no es una cuestión de las leyes o no, para mí simplemente creo que si vos, bueno, si ustedes me invitan a su casa, entonces es mi deber también adaptarme un poco a sus reglas, a sus costumbres. Y ahora. Y más allá de lo ético, religioso y moral, Y también ¿cuáles son sus consejos, sus tips para los que vamos a viajar? Eso, Para mí- charlar, dialogar y informarse Sí. bien. Y para mí un tip principal para cualquier hincha que vaya es pensar en las consecuencias en su propia vida de violar la ley en otro país. Porque no es joda, si tiene consecuencia y vos estás de repente en un sistema penal de un país ajeno y lejano, como es Donde la Qatar, ley es ley. no es liviano lo que va a Claro, suceder. no es liviano. Entonces también No, como pero actos de autocuidado y de autocuidado comunitario. Claro, lo que decía aquí la colega es porque lo tomás cerveza en la vereda, el alemán, el brasileño, el uruguayo no va a poder ser. Sí en lugares donde te indicarán que... Seguro, sí, ahí Pero en la vereda no. No, en la vida pública no. No, en ningún Y también la manera de conseguir alcohol para tomar en la vereda Claro. y a través del mercado negro. No, pero no lo Habría que permiten. tener acceso a un mercado clandestino que seguramente va a suceder. Claro. Yo creo que vamos a ir viendo qué es lo que pasa. Creo también que Pero no los se vende hinchas- alcohol en cualquier ¿Se lugar. puede liberar? Yo creo también que Tenés los que hinchas tener son muy una de medir hasta autorización dónde les especial permiten. y- Claro. Entonces se va a ir viendo qué es lo que Hay pasa. una- Pero lo que podemos hacer es lo que estamos haciendo ahora, charlar Puede sobre. liberarse. No. Lo vamos a ver. Ah, ¿vos decís la sociedad? No, hay que No, liberarse de Que alcohol. ven en el súper cerveza. No, entendiste nada. Es una cuestión de principio. No existe. Hay un dicho que dice donde fueres haz lo que vieras. Claro.
entonces cuídate de donde estás y fíjate lo que haces. Y imagino que ya, digamos, habrá como cierto control del aeropuerto o ya desde el ingreso, por ejemplo, que no pueden acceder quienes no tengan ya pases para acceder a algunos de los partidos que tienen los estadios. Creo que esa, digamos, es uno de los requisitos como para ingresar ya al país. Incluso creo para cruzar, porque Qatar solamente comparte la frontera creo con Arabia Saudita. Sí. Incluso ahí solamente es también, incluso tenés que mostrar, y incluso ya no se puede por la tierra, por ejemplo. Claro. No se puede cruzar. Y el se podía por tierra. Sí, no, creo que lo cortaron, porque también hay que tener en cuenta que Qatar, por ejemplo, tiene también conflictos políticos con Arabia Saudita. Entonces tenés por un lado la alianza Arabia Saudita, Emiratos Árabes, etcétera, etcétera, y por otro lado tenés Qatar más cerca de Irán. Entonces también es un mundo complejo de manera también geopolítica. Sí, hay conflictos internos, ese es el problema. No es que Arabia Saudita va ahora a facilitar para la gente para que puedan luego pasar a Qatar. No. ¿Y cómo es la vida, digamos, un día cotidiano? ¿Cómo es la vida? ¿Con qué se va a encontrar alguien que nunca pisó suelo catarí? ¿Con qué se va a encontrar? ¿Las horas del rezo? ¿Cómo tiene que actuar? Digamos? Yo creo que en ese momento van a encontrar para después decir como un mundo, es como que si por ejemplo cuando vos vistoso para el... Claro, también para mí sería también un engaño. Claro. Sí, porque van a mostrar tal vez una sociedad más abierta, tolerante, aunque no es así. Es, por ejemplo, si vos invitas a personas a tu casa, entonces en ese momento limpiamos, preparamos todo y decimos a los niños que se ubiquen bien, que no griten. No es la normalidad. No. Claro. Entonces para mí es como que ella dijo, todo el mundo va ahora a mirar a Qatar. Entonces ellos quieren vender ese país, primer país árabe, primer país musulmán, quizá anfitrión. ¿Sí? Entonces quieren vender un poco su imagen. Bueno, fue un poco parecido a lo que pasó acá en Argentina en 1978, que taparon todas las villas miserias, Claro. hicieron el camino que iba de Seis al centro, hicieron grandes paredones para que no se vieran las villas miserias, y bueno, igual, y otro tipo de cosas que eran mal vistas para la prensa internacional. Sí, y lo mismo creo que va a pasar en Qatar, ¿no? Incluso lo que vos me dijiste, me acuerdo. Yo también en mi ignorancia al principio pensaba que toda Argentina es como Palermo, Recoleta y el lugar hasta que yo salí la primera vez y me invitaron a la matanza. Y yo saqué fotos y mandé a mi grupo familiar y me preguntaron si yo estuviera en África. Y yo como, no, estoy Entonces, poco eso, ¿no? El contraste. Entonces creo que eso también pasa, que es muy común en esos países. Que vas a encontrar, por un lado es un país, uno de los países más ricos, pero si vos comparás con la situación de los empleados o la gente, trabajador común, es como malísima su situación. Es una sociedad dual, como se dice. Sí, mucha desigualdad. Claro, Totalmente. muy desigual. Sí, entonces tenés un sector que es súper rico, pero después, por ejemplo, la mayoría de los migrantes tienen una situación muy miserable. ¿Y qué porcentaje son los migrantes? Creo que incluso los migrantes La mayoría. son la mayoría. ¿Dónde? En ¿Estás Qatar. hablando de Qatar? Sí. No sé si Pero tanto. No son la mayoría. Sí, Sí. pero todos inmigrantes musulmanes. Sí, de Básicamente, del país. sí. Y Uruguay tiene. No sabría decir, supongo que hay por todos lados, porque lo que tiene Qatar es que para migrar a Qatar vos tenés que ser invitado por el país para trabajar por una empresa o algo así. Entonces generalmente los migrantes tienen trabajo, pero después como les vaya ahí ya es otra cosa. O sea, que si por lo menos tienen trabajo, las condiciones no son. No, pero son también como por ejemplo, la persona que le da el trabajo, él luego tiene toda la autoridad y todas las decisiones sobre tu vida. Porque vos tenés que entregar tu pasaporte a él hasta tal punto. Pero no podés llegar a ser catarí ni aunque trabajes. No, por eso, también son muy racistas. Claro. Aunque nazcas ahí. Aunque no sé sí, si te entonces dan la nacionalidad. no es fácil, siempre es Aún nacido ahí. Sí. En Dubái no te dan la nacionalidad. Y lo mismo en Arabia Saudita o Qatar. Entonces por eso es como que también mucha hipocresía. Por un lado como se muestra como un país muy avanzado, pero por otro lado ni siquiera aseguran los derechos más universales, básicos.
Y Claro, los y ricos además- son ricos. Ahora hay mucha gente Claro, que contrataron muy bien. temporalmente por la ocasión del mundial que después va a quedar bollando por ahí. No, hay que ver después qué pasa, ¿no? Pero para mí, por eso es también como que, para mí no sería ahora el momento para realmente hacerse una opinión sobre Qatar, porque ahora van a mostrar tal vez un mundo falso. Irreal. Irreal. Seguro. Y en lugar específico, como vos Sí, decís. es como que para van a ver mostrar cómo- esa imagen en particular, pero... Compartiremos el narguil. Bueno, gracias. No sé, sí, entonces... ¿Qué otro consejo o tips o cosas que no podría dejar de tener en cuenta? Sí, creo que sería principalmente el tema de muestra o el tocar al otro, ¿sí? Después a la cruz ya hablamos, la vestimenta, ¿sí? Hablamos también que, por supuesto, como también dije en la entrevista, si ahora una mujer usa el velo o no usa el velo, o usa ropa discreta o no, hay que respetar eso, ¿no? Eso es lo que enseña el Islam. Pero ahora otra cuestión es la sociedad. Y ahí sí, no solamente Qatar, sino que en general todo el Medio Oriente es un problema lamentablemente principal, el machismo. Claro. ¿Sí? Pero lo que yo quiero destacar acá y recalcar ese punto que no es un problema islámico, es decir, no es que el machismo se basa en el Islam. Un ejemplo muy simple, India, ¿sí? Tiene también una tasa muy alta de femicidios, ¿sí? De violaciones, etc. Y no es un país musulmán, es una cuestión realmente cultural. Y lo mismo pasa en varios países árabes. Y los árabes no maltratan a una mujer por las enseñanzas del Islam, sino todo lo contrario, por ignorar y no cumplir las enseñanzas. Sí, uno puede ser un delincuente y una mala persona, tenga religión, sea cual sea su religión, o no la tenga. Yo creo que eso es algo muy importante con lo que ir en mente a cualquier país que no sea laico. O sea, nos vamos a encontrar personas maravillosas y nos vamos a encontrar personas que nos hagan sentir mal. Probablemente. Y no sé, Pablo. Y capaz que después si alguno te quiere hacer alguna pregunta de manera Los individual. hombres también